O sea, lo que tenemos que entender nosotros es que España, ya, España tuvo que entrar en una grave crisis para que en el caso de las regiones colonizadas en el sector de América del Sur pudieran encontrar su independencia. Si no hubiese pasado esto, pues habría sido un poco más complejo. Nosotros habíamos estudiado la clase pasada al señor José Gabriel Condorcanqui, ¿no? El cual, pues, prácticamente él ya hizo una revolución más contrapuesta, una revolución más forzada, por decirlo así, ya que gracias a él empiezan, pues, los sentidos libertarios, pero de a poco, ni siquiera era algo masivo, ¿ya? Ahora, ante esta situación tenemos que estudiar a 4 personajes. Incluso nosotros ya lo hemos estudiado en Historia Universal, ¿no? Hoy vamos a analizar y hoy vamos a estudiar a estos 4 personajes. En este caso, tenemos a Carlos IV, Napoleón Bonaparte, José Bonaparte y Fernando VII. ¿Alguien sabe por qué este personaje es importante? ¿Por qué Napoleón es importante dentro de la crisis española? Yo lo mencioné una vez en la clase. Porque bajo el gobierno de su hermano que él puso, dio origen a toda la rebelión porque se Y debilitó. perdieron su autoridad. Muy bien, Dana, muy bien, Ponce, porque gracias al gobierno, a la imposición, por decirlo así, del gobierno del señor José Bonaparte, España va a perder poder, y al perder poder, pues prácticamente las colonias americanas también se debilitan, ¿no? Las colonias que están aquí en América. Y de los cuales vamos a tener que entender también hoy qué es la Corte de Cádiz, cuáles fueron las crisis políticas que existieron, qué juntas criollas se dieron prácticamente en el siglo XIX, ¿no? Y para que esto va a dar un prospecto, una novedad, por decirlo así, o algo novedoso para la región peruana. Bien, en este caso vamos a sacar nuestro cuadernito y vamos a apuntar aquí, ¿ok? Vamos a apuntar los textos más relevantes que podamos desarrollar hoy en la clase. Primero, más o menos para el año 1808, el pueblo español va a empezar una protesta, ya que los gobiernos monárquicos no funcionaban de forma normal y regular. Entonces, ante una situación poco probable para su tiempo, por decirlo de esa forma, ya empieza una ocupación, por decir así, porque Francia va a tener Napoleón va a ser bien vivo, ¿ya? Cuando recordemos que Francia, el sector de Francia y España pues están casi cerca, ¿ya? Entonces Napoleón tiene una excusa, ¿ya? Va a intentar llegar a un lugar, ¿ya? Alejado de España, y él va a intentar dominarla, pero la excusa es que le den permiso para entrar a España y poder tomar este lugar, ¿no? Y los españoles tontos le dicen, está bien, no hay problema, pero el objetivo de Napoleón no solamente era este lugar, sino también era España, ¿ya? Y es por eso que Napoleón, al utilizar ese método, pues logró invadir España y lograr prácticamente someterla, ¿ok? Entonces, exigen la renuncia del rey Carlos IV a favor del rey VII, en este caso de Fernando VII. Cuando ven que Carlos es muy débil ante la oposición francesa, van a pedirle que él renuncie. Por favor, ¿sabes qué? No tienes aptitudes para el gobierno. Renuncia, por favor. Sal de aquí. Y entonces el rey Fernando VII entra al poder, pero esto no va a durar mucho, ya que para eso empieza la farsa de Bayona. ¿Y qué es la farsa de Bayona? Renuncia Carlos IV, entra Fernando VII, pum, Napoleón entra y dice, ¿saben qué? Acá no. Hasta aquí nomás llega su gobierno, mis estimados españoles. Hasta aquí nada más. Yo quiero controlar bien este país y para controlar bien este país tengo que tener a alguien de mi familia, porque si no, todo se friega aquí. Muy bien, entonces, ¿quién va a entrar? Entró el señor José I, también conocido como José Bonaparte. ¿Ok? Es este hecho el cual lleva a España a un declive, ya que en este caso el señor José Bonaparte no tenía las aptitudes gubernamentales como las que tenía su hermano, ¿no? En este caso, pues, el señor José Bonaparte era un poquito dado al alcohol, era un hombre muy descuidado en la política, entonces los españoles también, pues, sintieron ese resentimiento, ¿no? Como un francés va a venir a gobernar a nuestro país. O sea, dónde está la lógica en esto? Entonces, gracias a este punto que hizo Napoleón, las colonias en América también perdieron poder porque ya no se les mandaba ejército, no se les mandaba suministros en el virreinato. Entonces, el virreinato en el Perú se había quedado, por decirlo así de esta forma, a solas, sin la compañía ni el refuerzo del imperio español, porque estaba en una grave crisis. Esto va a conllevar, pues, prácticamente a guerras civiles, asesinatos,
Y en este caso, pues el señor José Bonaparte va a ser prácticamente oído sordo a todas las peticiones que en este caso su hermano le estaba haciendo, de la forma de cómo debería gobernar y controlar. Lógicamente, con el tiempo, el señor José Bonaparte no va a poder más gobernar, ya no va a poder más gobernar, y para eso, pues él va a pasar y va a recurrir a otro punto, ¿no? Los españoles se van a hartar de él a tal grado que en un determinado momento lo van a expulsar del gobierno. En este caso, en ese prospecto, en esa línea, ya que vamos estudiando, en el año 1810, jóvenes, se va a dar algo ya denominado la Corte de Cádiz. La Corte de Cádiz es una asamblea, como dice acá el texto, asamblea constituida por los diputados españoles y americanos. Uno de sus objetivos fue redactar una constitución. Si ya estaban viendo una sinonimia de independencia en graves sectores, no solamente en el Perú, recordemos que el virreinato estaba por toda América. Entonces, esos señores que vivían en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, pues ya estaban buscando la forma de cómo hacer que esto ya se acabe. Ya no queremos tener más a los españoles. Entonces, hubieron también algunos diputados para llevarlo de forma legal, ya de forma legal, porque tampoco iban a hacer algo pues improvisado. Entonces, ante esa situación, chicos, uno de los grandes objetivos fue redactar una constitución donde pueda ampliarse los puntos más exactos en cuanto a lo que es la liberación española de América. ¿Ok? Teníamos que liberar a América de los españoles. Y para ese punto tendríamos que, pues, tener algunas personas que destacasen. En este caso, hubieron peruanos que también participaron y tenemos al señor Vicente Morales Duárez y al señor Dionisio Inca Yupanqui, Antonio Suazo, Ramón Fleu y Blas Ostalaza. Entonces, esos personajes peruanos también participaron, aunque no había mucha motivación en el Perú para poder liberar, también había otro sector que sí ya deseaba independizarse. Tenemos que recordar el tema o el punto de los criollos, ¿no? Ese punto muy interesante. ¿Alguien sabe quiénes eran los criollos? ¿Qué función cumplieron los criollos? ¿Para qué? ¿Por qué? Oye, tenemos que empezar con el primer punto. ¿Quiénes eran los criollos? Yo les pregunto, ¿quién era un criollo en el Los tiempo del hijos virrey? de los españoles nacidos en América. Muy bien, hija. Te pregunto a ti, Danita, ya que me respondiste, hija. ¿Esos hombres tenían derechos o no tenían derechos políticos en el Perú? ¿Qué creen ustedes? Tanto para Dana como para el resto. ¿Tenían o no tenían derechos políticos ellos? Supongo que sí, porque en parte eran familia de los españoles. Eh, Pero como los militares embarazaron a cualquier mujer que se encontraban, también supongo que no. exactamente, Danita. En un fragmento, la respuesta vendría a ser no. ¿Por qué no? Porque en este caso, en este lapso de tiempo, ellos van a pugnar. Te vas a dar cuenta que cuando vayamos entrando a la independencia del Perú, son ellos los que más van a empujar la independencia, porque al votar a los españoles, como hombres nacidos, como hijos de españoles nacidos en América, tenían más privilegios sobre la tierra. Y como esos privilegios no se les daba durante el virreinato, ellos empezaron a empujar la independencia para que esos derechos les regresen a ellos. Esa era la motivación de los criollos. Un aspecto muy interesante y relevante que tenemos que ver. ¿Ok? Ahora, luego de esto, esta constitución pues tuvo una repercusión muy interesante. Tenemos que entender en este punto que hizo la igualdad para acceder a cargos públicos. Mira qué interesante, todos tenemos derecho para poder acceder a los cargos públicos. Se va a decretar el libre comercio de Azogue. Esta es la región que está ubicada por la Argentina. Ya antes normalmente no se daba mucho gasto. Recordemos que el centro y el corazón de la corona española en el virreinato en el Perú era prácticamente nuestro país, ¿no? Era el centro, era la parte más, más llena de españoles y donde se centralizaba todos los virreinatos aquí. Luego tenemos la igualdad entre peninsulares y criollos, o sea, la igualdad entre los españoles legítimos y las personas nacidas acá, ¿ya? También declaró abolida la Inquisición y la mita. Aquí está la Santa Inquisición también, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe más o menos qué es o qué fue la Santa Inquisición? ¿Se acuerdan alguien de aquí? ¿Tiene más de una idea más o menos? Si han ido al museo, aquí en el Perú hay un museo de la Santa Inquisición. ¿Saben más o menos qué cosa es la Santa Inquisición? Creo que no lo saben. Pero bien, Donde se daban los castigos, ¿no? exacto, hijita, es donde se castigaba a la gente por supuestas herejías, ¿no? Y la Iglesia Católica castigaba a las personas, las torturaba y las llevaba incluso hasta la muerte, ¿no? Pues prácticamente porque ellos consideraban que eran herejes. Pero bueno,
Se tuvo que abolir esto porque ya pues prácticamente iba contra los derechos humanos, ¿no? Y también se tuvo que abolir la mita, ya que la mita minera era el trabajo más forzado y que mataba más indios. Entonces pues ya tendrían que abolir esta situación. Va a favorecer bastante, y mira lo que te acabo de decir, va a favorecer bastante a los criollos, ya no a los virreyes venidos desde España, sino ya a la gente que nace en el Perú, ¿no? Hijos de españoles nacidos en el Perú. Entonces, esos criollos van a verse muy beneficiados ya que ellos buscaban y empezaban a empujar poco a poco la carreta de la independencia. Y por último, fue pues prácticamente rechazada por los virreyes, ya que no les convenía, pues. Recuerda que un virrey siempre quiere tener el poder de todo y todas estas cositas no le conviene, no le convenía. Entonces hubo gente que en un primer momento pues dijeron, sí, sí, vamos a apoyar, pero también en su debido momento también lo van a rechazar, ¿ya? Entonces, aquí están las características muy fundamentales, hijos, ¿ya? No te olvides de estas características relevantes de la Constitución de Liberación de la Corte de Cádiz. Bien, aquí tenemos al señor Vicente Morales Duárez, que presidió la Corte en el año 1812, y tenemos al señor Dionisio Inca Yupanqui, que también estuvo en esa Corte apelando por la promulgación. Luego, otros derechos que más hizo, pues la igualdad, ya bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? La igualdad de los criollos y peninsulares, amnistía de rebeldes, el sufragio, hay algo más, el sufragio para elegir a las autoridades, o sea, tendremos que elegir a nuevos gobernantes y para eso sale lo que es el sufragio, ¿no? Aquí pues también entra lo que es la libertad de culto, la libertad de imprenta, ¿no? La libertad de elección, la libertad religiosa, la libertad de expresión, ¿no? Ya recordemos que antiguamente pues eso era muy suprimido. Nadie podía elegir otra religión, nadie podría elegir otra, no había libertad de expresión inclusive. Pues si es que alguien por ahí se rebelaba o hablaba, pues lógicamente la iglesia lo mataba y pues no había derechos todavía bien estipulados, ¿no? Esto tuvo vigencia hasta el año 1813, nada más, y la cual pues el señor Fernando VII regresa al trono después de haber votado al señor José Bonaparte. José Bonaparte es expulsado y nuevamente retorna el poder español. España se recupera, ya se recupera del golpe que había sufrido a manos de Napoleón y pues recordemos que Napoleón con el tiempo, con el pasar del tiempo en sus batallas, él va a tener también su fin en la batalla de Waterloo y luego pues va a ser confinado en la isla de Santa Elena. Y ya pues ahí se acaba todo el imperio napoleónico. Pero esa ideología, esa corriente aún todavía seguía, ¿ok? Aún todavía se mantenía. Entonces, para eso también se van a formar algo llamado o denominado las juntas de gobierno, pero estas ya estaban establecidas en América, ¿ok? ¿Qué cosas son las juntas de gobierno? Las juntas de gobierno son un sector de personas que se van a reunir para poder ellos levantar una política fuera de lo que es el virreinato, ¿ok? Pero ellos lo habían disfrazado. Su objetivo, como está acá mencionado, su objetivo fue gobernar en nombre del rey, en este caso, Fernando VII, pero, esa era una pantalla, nada más. Dijeron, ven, vamos a gobernar en nombre del rey Fernando VII de España, vamos a serle fieles. Pero eso era una mentira, ya que dentro de ellas estaban formulando ya poco a poco los pequeños vistazos de independencia, ¿ok? Se organizaron al interior de pequeños cabildos o pequeños grupos de reunión, ya, de personas que buscaban la independencia. No fueron reconocidas por las juntas de gobiernos españoles, así que los españoles no reconocieron esto, dijeron, no, eso es cualquier tontería menos una junta de gobierno, y no lo reconocieron, pero para eso surge, en este caso, Caracas en 1810, una junta de gobierno, surge también la junta de gobierno en Bogotá, en el mismo año, antes de ello, pues en Quito, en 1809, en Ecuador, La Paz, en 1809 también, en Chuquisaca y Santiago y Buenos Aires. Pero profesor, aquí no está el Perú. ¿Dónde está la Junta de Gobierno del Perú? El Perú no se unificó. ¿Alguien me puede decir por qué el Perú no entró a tener una Junta de Gobierno? Está muy fácil la respuesta. ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué no hubo una Junta de Gobierno en el Perú? Fácil. No hubo una junta en el Perú porque el Perú estaba colonizado literalmente por españoles. Esto implica que en un determinado momento, pues, si te reunías de forma indiscreta, pues te apresaban y te llevaban por traición a la patria, bueno, a la patria española. Pero en este caso, al no haber una junta en el corazón del Perú, pues estas juntas de gobierno van a lograr buscar poco a poco recaudar fondos, porque la independencia, hijo, no es gratis. Ya, la independencia no es gratis, cuesta dinero llevar
a militares, cuesta dinero en armas, cuesta dinero en comida, cuesta dinero la independencia. La independencia no es que, uy, no, se me ocurre, yo voy a ir a independizar. No, la independencia cuesta dinero, ¿ok? Estas juntas de gobierno se enfrentaron en este caso al virrey, ¿ya? Al virrey Fernando de Abascal, el cual manifestó pues su fidelidad a la corona española, ¿ya? A la monarquía tradicional. Él era un hombre tradicionalista y dijo, no, aquí no hay ninguna junta de gobierno, no reconocemos nada, aquí todo se hace como España lo determina. Y pues de esa forma prácticamente los españoles estuvieron bajo el mando y esas juntas de gobierno se enfrentaron con este virrey Fernando de Abascal. Ahora, ante esta situación tenemos que entender también que para esto el señor Fernando de Abascal va a intentar sublevar las juntas de gobierno tanto en la parte sur como en la parte norte. Ya se va a ir hasta Quito, se va a ir a Santiago, va a intentar pelear ya con estos personajes para poder suprimir estas rebeliones y mantenerlo todo bajo el control español. Ahora, ante esta situación, lo que ya estaba haciendo el señor Fernando Abascal, pues aquí ya lo tenemos, ¿no? Aquí están las juntas de gobierno que ya se estaban formando poco a poco, que ya de una u otra manera se estaban estructurando para poder liberarse ya de la corona española, ¿no? Tenemos, como ya hemos mencionado en la clase, tenemos la Junta de Bogotá, tenemos la Junta de Caracas, de Chuquisaca y La Paz, tenemos la de Buenos Aires, la de Junta de Santiago en Chile. Aquí no se llega a instalar nada porque aquí es la corona española, aquí está el centro de la corona española, no se puede. Y por último tenemos la Junta de Quito, ¿no? Pero bien, hasta aquí todo está marchando de buena onda. Hasta cuando empiezan a haber pequeños personajes que ahora en el Perú ya empiezan a surgir. Si bien es cierto, se pudo contrarrestar algunos mecanismos de juntas, ¿ya? Pero la función era que en la misma corona, en el mismo Perú, empiecen a hacer aires de independencia. Y para esto, pues salen los pequeños o los hombres denominados también los reformistas en el Perú. Estos hombres fueron influenciados por la corriente de la Ilustración, ¿ok? Estos hombres pues fueron inspirados para este punto en cuanto a la búsqueda de la independencia. En este caso tenemos pues al señor José Quijano y Carrillo. Él escribió un libro llamado El Elogio a Jáuregui. En ese libro, El Elogio a Jáuregui, habla acerca de las mejores formas de política y cómo debería establecerse en el Perú. Luego de esto tenemos al gran Hipólito Unanue. Este hombre va a ser muy importante. No te olvides de este hombre, hijo. Creo que siempre lo hemos hablado de él, ¿no? Nunca te olvides de él, porque él va a formar algo denominado la Sociedad Amantes del País. Un grupo de personas ya que se reunía a escondidas en ciertos lugares o con la fachada de alguna treta por ahí, y se reunían y empezaban a discutir de cómo podríamos mejorar el proceso de independencia en el Perú. Y para esto, en base a las ideologías de la Ilustración, va a escribir un libro, y este libro se va a llamar El Mercurio Peruano. En ese libro, en esos folletos, en esos panfletos, se van a dividir y se van a distribuir por todo el Perú. Recuerda que no puedes hacer una independencia si no cambias la mentalidad de las personas. Y para ese tiempo, pues, el Mercurio Peruano va a empezar a cambiar la mentalidad de las personas en cuanto a su visión de cómo está establecida la corona española. Luego tenemos al señor Toribio Rodríguez de Mendoza. Él fue rector del convictorio de San Carlos, que fue prácticamente el primer centro educativo antes de conocer nosotros la Universidad San Marcos, ya aunque la Universidad San Marcos también ya estaba estableciéndose. Pero en este caso, este pequeño convictorio estaba establecido solamente para los clérigos, ¿ok? Pero de una u otra forma también los clérigos se estaban convenciendo de que había una forma, o debería haber una forma de cambiar la vida y la noción dentro del Perú. Y no solamente fueron ellos, ¿ok? Ellos buscaban reformar al Perú. Para esto también surgen los separatistas. Los separatistas son personas que buscaban de ya separarse literalmente, ¿ya?, de la corona española. En cambio, los reformistas buscaban también, sí, ya separarnos de los españoles, pero hacerlo gradualmente, o sea, poco a poco. Pero ellos ya lo querían hacer de forma más radical aún todavía. Para esto, pues tenemos también al señor Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Este hombre va a escribir una serie de panfletos denominadas Las Cartas a los Españoles Americanos, donde motivaba de una vez a hacer las tretas y poder expulsar a los españoles. Luego tenemos al señor Francisco de Miranda, el cual también escribe y publica en el libro Las Cartas de los Españoles Americanos, también la forma y metodología militar para ya poder entrar al Perú y de una u otra forma también ya independizarla. Y para eso tenemos al señor José de la Ribagüero.
que escribe en su libro 28 causas de la independencia del Perú, y sabemos que José de la Riva Agüero viene a ser conocido como el primer presidente de la patria. Pero este hombre va a ser determinado en unos fragmentos de su libro. Él dice que para independizar al Perú tenemos que cambiar la mente, y para cambiar la mente tenemos que educarla. Entonces, ahí entra el proceso poco a poco de empezar a educar a ciertas personas para el conocimiento de la verdadera independencia, ¿no? Y ellos dicen, la verdadera independencia no solamente es votar a los españoles, la verdadera independencia es crear una política en nuestro país. Pero bien, en un determinado momento estas personas no van a lograr mucho, sino más que todo cambiar la mente de las personas, y empiezan también las famosas revoluciones del siglo XIX. Y en este caso, Gabriel Aguilar y Manuel de Ubalde van a intentar, el movimiento mesiánico y milerista, de intentar llegar y retomar el Cusco, ¿no? Conspiración que se realizó en el año 1805, intentan nuevamente restaurar la gloria antigua del Tahuantinsuyo. Para este punto tenemos al señor Enrique Paibardelle, que es prácticamente un hombre que fue el contacto con la Junta de Buenos Aires. Él hizo contacto con el Perú, pero no se llegó a mayores acuerdos. Se intentó hacer una revolución, pero no se pudo. Luego tenemos al señor Francisco Antonio de Sela, también conocido como el Grito de Tacna, que fue el hombre que va a motivar a las personas en esa localidad para ya dejar y cambiar la mente de los peruanos y poder fundar de una vez un país independiente. Eso lo realizó en el año 1811. Luego tenemos al señor Juan José Crespo y Castillo, que forma la primera junta de gobierno establecida en Huánuco. Y luego tenemos pues la revolución de los hermanos Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo también, ¿no? Perdón, Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, que también van a buscar de una u otra forma ya establecer un país independiente y más normalizado. O sea, que de una u otra forma la independencia no va a ser fácil, muchachos, ya que esas rebeliones no van a surgir a mucho, no llegan a tomar a más. Van a apoyar más adelante, sí, porque para que el Perú sienta un sentimiento de independencia, tuvieron que escuchar todavía de las hazañas del señor San Martín y de esa forma, pues, seguir manejando su propia política. San Martín va a llegar con el tiempo todavía, ¿no? San Martín va a llegar con el tiempo. Entonces, pero estas cortes, estas juntas de gobierno ya estaban aspirando poco a poco, a dar una nueva forma de gobierno, ¿ok? Entonces, Napoleón fue importante porque gracias a él, el Perú, pues, de una u otra forma ya empezó a ver un nuevo vistazo, nuevas ideologías, conocer nuevos métodos de gobierno y separarse de a pocos de la corona española. Bien, eso ha sido la clase del día de hoy, muchachos. Es como una introducción, porque ya la próxima semana estaremos viendo las corrientes libertadoras, las batallas, cómo se libró, qué es lo que motivó y cómo se han ido conociendo tanto San Martín como el señor Simón Bolívar.